Hola, bienvenidos a Enlace Semanal y a esto que es Bolsa y Mercado de Valores. Miren, hoy tenemos un tema muy especial y muy sensitivo. En los pasados días, posiblemente algunas semanas, el dólar ha comenzado a deslizarse en la República Dominicana. Y hemos escuchado muchos medios de comunicación tratando de culpar al gobierno del deslizamiento del dólar. Pero el dólar se está deslizando porque hay causas y razones específicas por las cuales el dólar va a subir, seguirá subiendo y el gobierno lo único que puede hacer es interferir la economía, inferir el mercado y evitar que el dólar se deslice más de la cuenta. No importa cuál sea el gobierno, el dólar se va a deslizar sí o sí porque está subiendo en los mercados internacionales. Nosotros trajimos hoy evidencia. Miren, ahí vemos el Dow Jones Index, para comenzar con el Dow Jones al mercado, que está, cuando tomamos la muestra, en 42.600 puntos, en su punto máximo histórico, jamás visto. Pero, ¿con qué se traduce esto? Que va a continuar la expansión económica mundial, porque se está expandiendo la bolsa. Están entrando trillones de dólares a Wall Street y eso hace que la economía se expanda. Pero, ¿qué significa una expansión económica a nivel mundial? Bueno, un fortalecimiento del dólar, mayor demanda de bienes y servicios a nivel mundial. Y si la bolsa se expande, la economía norteamericana se expande sí o sí, y la nuestra también. ¿Cómo va a continuar nuestra economía creciendo? También. ¿Por qué? Porque estamos en el punto máximo de la bolsa y la economía apenas comienza a cruzar la línea de equilibrio, lo que significa que tiene mucho espacio para seguir subiendo la economía y expandiéndose. Entonces el dólar se va a apreciar sí o sí. El dólar va a continuar subiendo sí o sí. Nosotros queremos ver, si señor director, cuáles son las razones principales. Ahí los vemos. En primera plana, el New York Times, US Employment, en septiembre, 254,000 nuevos empleos le acaba de agregar la economía norteamericana. Entonces, a una economía que usted le agregue en un mes 254,000 nuevos empleos y que baje la tasa de desempleo en 4.1, esa moneda se va a fortalecer. Y esa moneda se llama US Dollar. Y esa moneda es la moneda del sistema financiero internacional. Entonces, cuando escuchamos comunicadores en los medios de comunicación hablando de que el gobierno no sabe lo que está haciendo, están falsos, son informaciones falsas, totalmente, diríamos, un disparate, porque necesitamos ver los mercados primero, antes de hablar del US Dollar, porque se desliza el dólar en el mundo y en la República Dominicana. Con lo que ahí lo vemos, Employment Situation, Non-Farm Payrolls, 254,000 nuevos empleos. Esos son empleos que no tienen nada que ver con la agricultura. Pero fíjense que la segunda dice Unemployment Rate, que el rango era 4.2, 4.3, bajó a 4.1 la tasa de desempleos. Entonces, si la tasa de desempleo se baja, fortalece más la moneda. Pero si vemos todas las líneas, todos esos indicadores económicos que son leading indicator. ¿Y qué es un leading indicator? Un indicador que va delante de la economía mundial, delante de la economía de los mercados, porque marca la tendencia económica cuando los mercados nos dicen a nosotros que la expansión va a continuar. Entonces, abajo vemos Average World Week, también las horas de trabajo fortaleciéndose, las horas de trabajo por earnings, por beneficio, también fortaleciéndose. Entonces, eso hace que el dólar se fortalezca más en los mercados internacionales y por consiguiente que el dólar se deslice con nuestra economía, porque el dólar se controla con 6 monedas, 17 países. Sí, colócame la siguiente gráfica, señorito, para que podamos ver. Miren, ahí vemos US Dollar Index, los componentes con los cuales el dólar se negocia. US Dollar Index, 6 monedas de 17 países. Interviene la inflación, intervienen las importaciones y las exportaciones. ¿Y cuáles son esas monedas? El euro, que tiene un 57.6% de peso en el movimiento del dólar. El yen, que tiene un 13.6% de peso en el movimiento del dólar. Las libras esterlinas, que tiene un 11.9% de peso en el movimiento del dólar. El dólar canadiense, que tiene un movimiento de peso en el movimiento del dólar de 9.1%. La krona sueca de 4.2% y el franco suizo de 3.6%. ¿Qué significa esto? Que cuando esas monedas se mueven con el dólar va a subir sí o sí. Porque son las monedas que determinan si el dólar sube o baja a nivel mundial.
incluyendo en la República Dominicana. El dólar nuestro no tiene nada que ver con ese dólar, porque este dólar es el dólar de los mercados. El dólar nuestro es un dólar que está aquí porque nosotros necesitamos comprar más dólares, usar más dólares. Pero quien determina que suba o baje el dólar a nivel mundial no es el dólar de la República Dominicana ni el peso. Son esas monedas que están ahí. Esas 6 monedas de 17 países. Por eso se le llama el US Dollar Index, que está conformado por esas 6 monedas. Y el peso de movimiento que tienen cada moneda en el dólar. Fíjese que el euro es el que tiene mucho mayor peso de movimiento en el dólar. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que cuando el dólar sube, el euro baja porque tiene una correlación negativa. Colóqueme la siguiente gráfica, señorito, para que veamos exactamente lo que va a pasar. Ahí lo vemos, el US dólar explotando. Fíjense dónde estaba el índice en los 99. Hoy está en los 102. Si alcanza los 103.30 y sobrepasa por ahí y se sostiene 2, 3 días, el dólar va a seguir explosivo, subiendo de forma brutal, descomunal a nivel mundial, incluyendo en la República Dominicana. Entonces no es el gobierno, no importa el gobierno que esté, no importa el gobierno de turno, porque los mercados tienen vida propia y tienen su propio movimiento. Y quienes determinan que suba o baje el dólar son esas monedas, no es el gobierno. Porque el gobierno no tiene el dinero para frenar la subida del dólar. El gobierno puede interferir y atacarlo psicológicamente y soltar dólares para que el dólar no se deslice de forma brutal. Es lo único que puede hacer el gobierno. Pero el gobierno no puede impedir la tendencia de que el dólar siga subiendo en los mercados internacionales y en el Forex. Es imposible que el gobierno pueda frenar eso. Porque el gobierno no tiene 100 mil millones de dólares para inyectárselo al mercado. No lo tiene el gobierno, ni nadie lo tiene. El mercado tiene luz propia, tiene vida propia y se mueve con sus propias variables. Y es quien determina si la economía se expande sí o sí y si el dólar sube sí o sí. Son esas monedas. Colóqueme la siguiente gráfica, señorito, para que veamos el euro, que también, como ya lo dijimos, si el dólar se expande, entonces venda euros, porque el euro va a bajar definitivamente. Y continuará bajando, porque tienen una correlación negativa de un 57.6% de peso en el movimiento del dólar. Entonces, por eso es que es muy importante la cultura bursátil. Antes de nosotros emitir un juicio económico, primero vemos los mercados, porque son los que trazan la línea de la economía global y por extensión de nuestra economía. Entonces, todas estas variables determinan que el euro o que el dólar suba o baje, porque son las bolsas las que determinan cuando una moneda se va a mover y en qué dirección se va a mover. También hemos escuchado de muchos comunicadores que este es el gobierno que más se endeuda, pero la deuda no es tan importante cuando vemos los conceptos. Lo que a nosotros nos debe importar es qué se hace con el dinero de los contribuyentes. ¿Dónde va el dinero de los contribuyentes? Tiene que ir focalizado, o si se va a los bolsillos de los funcionarios corruptos. Porque si el dinero se va a los bolsillos de los funcionarios ladrones, entonces ese dinero hay que buscarlo prestado en la bolsa de valores. Y el Banco Central tendrá que emitir bonos soberanos para reemplazar ese dinero que se robaron. Miren, ahí tenemos los G7, las deudas de los G7. Estados Unidos un 136% del PIB, United Kingdom 110%, Italia 145% y toda Francia 115%. El único que está a la par con República Dominicana es Alemania, pero Japón tiene 250 de deuda del PIB. Y Canadá también. Entonces, y son los países de los G7, son las economías avanzadas. Y cuando una economía avanzada se endeuda, entonces está quebrada. No, lo que pasa es que ese dinero de la economía avanzada, esa deuda, no se fue a los bolsillos de los funcionarios ladrones, ni a los bolsillos de los funcionarios corruptos, de este gobierno o de cualquier gobierno. Porque cuando el dinero se pierde y se va a los bolsillos de los corruptos, los bancos centrales tienen que emitir instrumentos de deudas. ¿Y cómo lo hacen? A través de los bonos soberanos de cada país. Por eso es importante que el dinero no se vaya a los bolsillos de los funcionarios ladrones, porque eso debilita el dólar. Mayor deuda de cada país, pues más se debilita su moneda, porque tiene que pagar el gobierno más intereses, más deudas de intereses. Del PIB que colecta, pagar intereses mucho más altos. Y por eso tenemos que focalizar nuestro dinero, que el gobierno tiene que focalizar el dinero de los contribuyentes y que no se vaya definitivamente a los bolsillos de los funcionarios ladrones. ¿Para qué? Para que nuestra moneda, en este caso el peso,
Si reducimos las importaciones y aumentamos las exportaciones y disminuimos la corrupción y el robo del dinero de los contribuyentes, entonces nuestra moneda definitivamente en el tiempo se va a apreciar y tendremos una economía mucho más saludable. Hasta aquí, Bolsa y Mercados de Valores. Nos vemos el próximo domingo cuando el reloj marque las 7 de la noche. Bye bye y hasta pronto.